Bueno, quisiera que vayamos al libro de Daniel ahora y veamos la segunda parte del mensaje que titulé Viviendo para Cristo en medio de una cultura contra Cristo. Viviendo para Cristo en medio de una cultura contra Cristo. El domingo pasado dimos inicio al mensaje pasando un videoclip donde el senador Bernie Sanders, quien fuese candidato compitiendo con la señora Hillary Clinton por la nominación del Partido Demócrata para la presidencia, él, en su calidad de ser uno de los miembros que tenía que tomar la decisión de dar su voto a favor o en contra de aquellos que el presidente Trump estaba seleccionando para servir en la oficina de presupuestos, hizo uso de su tiempo, como mostré en el videoclip, para hacerle una entrevista al señor Russell Vought. Y dentro de la entrevista que le hizo, le preguntó acerca de algo que el señor Vought escribió en defensa de algo que tomó lugar en su alma mater, en Wheaton College. Y él escribió en un blog una defensa de que estaba bien, pues básicamente que Wheaton College hubiese despedido a una maestra que estaba diciendo que el Dios de las personas de Islam es el mismo Dios del cristianismo. Y claramente la Escritura dice que eso no es así, no es el mismo Dios. Así que él escribió eso, incluso mencionó que en su artículo, el señor Vought mencionó que las personas que creen en el Dios del islamismo se encuentran condenadas. Y él estaba, por supuesto, hablando de un punto de vista bíblico, condenadas de acuerdo a lo que la palabra dice, condenadas a un castigo eterno. Bueno, el señor Bernie Sanders inmediatamente trajo esto a relevancia en su entrevista y le preguntó si él pues creía que así era, que las personas están condenadas, que si el 1.000.000 o 2.000.000 de musulmanes que hay en esta nación se encuentran condenadas. Incluso él añadió, dijo, ¿y qué de los judíos entonces? ¿No? Y el señor Vought, con mucha compostura, trató de dar respuesta a la pregunta que el senador Sanders le estaba haciendo. El senador Sanders, como muestra el video, se exasperó, se puso colorado, se puso rojo, ¿no? Y le dijo que lo que él quería simplemente era que respondiese, que no se perdiese el tiempo, e insistió en hacer ciertos puntos el senador Sanders. Al final del intercambio, el senador Sanders dijo lo siguiente, dijo que pues quedaba claro la posición del señor Vought y también cuál sería su voto, que él no podría votar por él, ratificándole para servir en la oficina de presupuesto, ya que él tenía estas perspectivas acerca de gente islámica y de otros grupos más. Básicamente lo que el señor Sanders estaba diciendo es que debido a que este hombre era un cristiano que creía la Biblia, lo que dice la Biblia, y que así lo había expresado, ¿cierto? La libertad que tenemos en esta nación de expresar abiertamente lo que creemos, pues que él no calificaba y que ninguna persona como él calificaba para servir en el gobierno de los Estados Unidos. Y sabe, esto es, hasta cierto punto para mí es un shock. ¿Por qué? Porque en el país de la libertad de religión es que básicamente se está condenando a la gente que tiene una religión, que tiene una fe y que lo expresa libremente. Y esto me llevó a pensar, ¿no?, en que vivimos en un tiempo y en una cultura que cada vez se expresa más abiertamente en contra de principalmente el cristianismo. Usted va a ver que no tratan de igual manera el islamismo, no tratan de igual manera otro tipo quizá de religiones ni de creencias, pero con respecto al cristianismo, sí, así es como lo tratan. Y lo que vemos pues es que hay una cultura, que es en la que vivimos el día de hoy, que cada vez es más contraria, más opuesta y más abiertamente opuesta al cristianismo. ¿Y cómo hemos de vivir en este tiempo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos entonces de empezar a tener un perfil bajo en medio de una cultura cada vez más antagonista contra nosotros? ¿O debemos de vivir de alguna otra forma? Y les compartí entonces
de la experiencia de Daniel, del libro de Daniel, del primer capítulo, para mostrarnos en realidad cómo es que hemos de vivir. Y el ejemplo de Daniel es un ejemplo, creo, perfecto para que nosotros podamos aprender. Y antes de continuar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este tiempo. Padre, venimos a ti para darte las gracias por tu palabra, y ya que es por medio de ella y la obra de tu Espíritu que los que somos cristianos somos alimentados, somos edificados, y te pedimos pues que tú hagas esta obra en nosotros el día de hoy. Y también queremos suplicarte, Padre, que aquellos que están con nosotros, que no son cristianos, quizá piensan de sí mismos como cristianos, pero no han en realidad aún recibido de ti el perdón y la vida eterna, porque no entienden y no captan que tú eres un Dios que ha enviado a tu Hijo para salvarnos, y que no depende de nosotros en realidad, sino es enteramente una obra tuya y es una gracia tuya. Padre, te pido que en esta mañana tú abras sus ojos, los ojos de su alma, de su entendimiento, para que así ellos puedan ver que Cristo es el único que puede salvarles eternamente y librarles de la condenación que está por venir. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecería si por favor me podrían hacer llegar otra botella con agua, por favor. Gracias. Bueno, disculpen, todavía estoy batallando la tos con la que me fui de viaje la última vez, y hasta ahora estoy con esta tos. Bueno, estuvimos viendo pues que... ¿Alguien me habló? No, fue allá, disculpen. Estuvimos viendo que nosotros podemos ver la vida de Daniel y aprender de la vida de Daniel a cómo vivir en medio de una cultura que es contraria, que es opuesta a nuestra fe, a nuestro Dios. ¿Y por qué la vida de Daniel? Porque, como estuvimos viendo la semana pasada, Daniel era un chico que junto a otros fue sacado a la fuerza de su tierra, de su familia, de sus raíces, y fue llevado a un país que era totalmente pagano, un país y a una nación, a una cultura que no creía en su Dios, como les compartía la semana pasada, en Babilonia, donde fue llevado Daniel, que es la moderna Irak, se podría decir. La ciudad de Babilonia, propiamente hablando, se encuentra los restos de ella, la parte arqueológica de ella se encuentra alrededor de 50 kilómetros al sur de la moderna Bagdad. O sea que si usted va a Bagdad en Irak y usted maneja 50 kilómetros al sur, usted vería allí los restos de lo que fue la ciudad de Babilonia, donde fue llevado el profeta Daniel. Y usted vería pues que cuando llega Daniel a Babilonia, llega a un imperio, a una ciudad, a una cultura donde ellos adoraban a 50 dioses distintos. ¿Okay? Tenían 50 templos en Babilonia dedicados a 50 dioses distintos. Era una ciudad pagana, era un lugar pagano donde no creían en el Dios de Israel. Es más, como era la costumbre de la gente de aquellos tiempos, ellos daban y atribuían el éxito de una campaña militar a sus dioses, y ellos pensaban que sus dioses entonces eran más fuertes que los dioses de aquellos pueblos que ellos habían vencido. Consecuentemente, ¿qué es lo que ellos pensaban acerca del Dios de Israel? Que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel, no entendiendo que el Dios de Israel estaba usándoles a ellos para traer un castigo sobre su pueblo, ¿okay? Como la Escritura nos lo presenta. Entonces, cuando vemos a Daniel llegar a Babilonia, vemos que él llega a un país, a una zona, a una región, a una cultura que no creía en su Dios, no tenía sus costumbres, no tenía su fe. Pero sin embargo, vemos que Daniel se mantiene firme en vivir para su Dios en medio de una cultura que es totalmente opuesta a su Dios, ¿cierto? Y esto pues nos habla a nosotros el día de hoy. Vivimos también en este país donde
por decir así, es un país, y acá mire que lo estoy poniendo entre comillas, cristiano, donde la mayor parte de personas se identifica como cristianos, ¿ok? Pero que sin embargo cada vez más es notorio que está opuesto a el cristianismo bíblico, sea a través de sus políticos, o sea a través de las artes, sean artistas, o sea quizá a través de personas en posiciones importantes de empresas fuertes de acá del país, o sea a través de alguna otra área. Cada vez hay más personas que abiertamente expresan opiniones negativas del cristianismo y quisieran en realidad que las personas no, como nosotros, no tengamos esta libertad de poder vivir para el Señor en una forma abierta y que todo el mundo lo sepa, ¿ok? Estuvimos viendo entonces el primero de los puntos, cómo vivir en medio de una cultura contra Cristo. Y vimos que debe ser vivido con una vida de manera intransigente, de manera intransigente. Y leímos para esto el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y vimos que la palabra transigencia significa consentir, consentir en parte con lo que uno cree es justo, razonable o verdadero. Es dar su brazo a torcer acerca de una convicción que uno tiene. Ser intransigente es no consentir, no dar el brazo a torcer. Y Daniel fue una persona intransigente. Daniel no dio su brazo a torcer. Daniel no se vendió, por decir así. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de la estrategia que tenían los babilonios para culturizar a Daniel y a sus compañeros. Vimos que los babilonios verían que cambiar su identidad cambiando sus nombres. Vimos también que les darían una educación buscando que al ellos recibir esta nueva educación cambiasen su forma de pensar y eso los llevase a vivir de una forma distinta. Y vimos que trataron de ajustar su estilo de vida y esto fue aquello que buscaron que hacer dándoles de la ración del rey en la comida y la bebida que el rey participaba. Les explicaba la semana pasada que comer de la comida del rey y beber del vino que el rey tenía no era simplemente una comida y algo que tenían que beber, sino que tienen que pensar en todo el contexto de una corte oriental de hace 2600 años atrás. Cuando la gente comía a la mesa del rey, era que venía a estas reuniones de una corte oriental donde había todo tipo de excesos, donde había música, donde había todo tipo de danzas y donde el estilo de vida en realidad de la persona podría cambiar. Y Daniel lo que hizo fue que él no iba a consentir en que se cambie su estilo de vida. Mencionábamos la semana pasada que si una persona es criada, un cristiano es criado desde su niñez firmemente por sus padres y esta persona desde niña pues toma estas cosas en serio, vemos de que cuando le tratan de cambiar la identidad no va a tener un efecto. Vemos que si aprende otras cosas que toman lugar en su ambiente, enseñanzas seculares, en realidad no va necesariamente a afectar su forma de pensar porque sabe la verdad, pero donde sí puede traer un área débil es en el estilo de vida. Y es en el estilo de vida donde Daniel no dio ni un centímetro. Daniel no permitió que su estilo de vida fuese alterado en lo más mínimo con respecto a sus convicciones de cómo debiese de vivir un creyente. Recuerden lo siguiente, Daniel dice claramente que no le obligasen a contaminarse. Y Daniel venía de tener la ley de Moisés, donde claramente se habían determinado ciertas comidas que no debían de comerse, ¿cierto? Y en la corte del rey Nabucodonosor habrían todo tipo de carnes, habrían todo tipo de probablemente mariscos también, servidos como parte del buffet para la realeza, cosas que a él no le eran permitido comer y que claramente él había sido enseñado que comer esas cosas sería pues quebrantar la ley de Dios, contaminarse espiritualmente. Y Daniel entonces dijo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Tengan presente
que los judíos habían sido dados por Dios al salir de Egipto, habían sido dados por Dios una ley dietética muy estricta. La razón principal por la cual Dios dio a los judíos esta ley dietética era para mantenerlos separados de todo otro tipo de influencias sociales idólatras que podrían venir a sus vidas. ¿Por qué? Porque miren, en aquellos tiempos, sobre todo en el Medio Oriente, el momento en el que se compartía la vida social era alrededor de una mesa, ¿ok? Y el momento en el que Dios les dice a los judíos, ustedes no pueden comer, por ejemplo, carnes de cerdo, ustedes no pueden comer este tipo de comidas, ustedes deben comer incluso animales que hayan muerto de esta forma y de esta forma. Ya de por sí estaba impidiendo que ellos tuviesen, por decir así, reuniones sociales con los incrédulos, con los paganos. No podían ya tenerla, ¿ok? Porque la dieta misma que ellos tenían que fielmente obedecer, ¿ok? No iba a ser llevada a cabo por las personas que tenían otros dioses. Y Dios hizo esto con la finalidad de mantenerlos aislados para protegerlos. Porque tengan presente, recuerden, cuando Israel entra a la tierra de Canaán, era una tierra llena de grupos de personas que vivían allí que eran sumamente idólatras, al punto que su idolatría los había llevado a tener estilos de vida muy pervertidos, ¿ok? Y Dios claramente lo dice, estos pueblos a los cuales ahora yo os envío a sacar, son gente que ha vivido en una forma muy pervertida. Su idolatría los llevó a esa perversión. Y Dios quería cuidar a este grupo de personas que eran su pueblo, a los israelitas, no permitiéndoles a ellos compartir socialmente con estas personas, ¿ok? Y las leyes dietéticas principalmente tenían ese propósito. Así que cuando Daniel es deportado, ¿ok? Y es llevado a Babilonia y le dicen que ahora su dieta va a consistir de esto y va a participar de la corte real, Daniel ahí sí tiene un problema. Y Daniel dice, yo no puedo permitir que esto se dé en mi vida. Daniel sabía que esto podía ser algo muy serio, algo que podía atentar contra su vida. Pero sin embargo vemos que para vivir en una sociedad como la de hoy día y como la del tiempo de Daniel, uno no puede dar su brazo a torcer en lo que es claramente la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar firmes y ser intransigentes y no dar ni un centímetro en lo que respecta a obedecer a nuestro Dios en aquellas cosas que Él nos manda. Así que eso como manera de repaso. Ahora vamos a ver un segundo punto. Una vida vivida para Cristo debe empezar desde su más joven edad. Y veamos por favor el versículo 4, el 1, el 4 y el 21. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Probablemente, si usted ha escuchado antes de Daniel, pero no ha leído, usted quizá ha escuchado la historia donde Daniel es echado en el foso de los leones, ¿cierto? Esa es la historia más probablemente conocida del profeta Daniel. Si usted nunca ha leído su libro, quizá usted pues se imaginó a Daniel como una persona con barba, ¿no? Y algo mayor. Pero cuando vemos lo que la Escritura nos dice y leemos el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 21, damos allí observación a que Daniel era una persona muy joven cuando llega a el país de Babilonia, y luego el capítulo 1 cierra diciéndonos que él vivió hasta una edad bastante mayor. Usted dice, pero gracias, muy amable, a falta una, dos. Menos mal que el baño está acá nomás al lado.
Usted dice, ¿y cómo sabes esto? ¿Cómo sabes tú? Porque de allí no nos dice cuántos años vivió. Bueno, la Biblia sí nos provee de información para poder nosotros determinar esto. Primeramente, nos da el año en que vino Nabucodonosor y lo pone en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Si usted va a la cronología en la historia, esto toma lugar en el año 605 antes de Cristo. Ese fue el año tercero de Joacim, rey de Judá. ¿De acuerdo? Y luego usted va al capítulo 1, versículo 21, y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro fue rey sobre Media y Persia, que fue el imperio que desplazó al babilónico. Y él viene a ser rey sobre Media y Persia en el año 539 antes de Cristo. Entonces empezamos, de acuerdo al capítulo 1, versículo 1, en el 605. Y al final del capítulo 1 se nos dice que Daniel estuvo hasta el primer año de Ciro. Dicho sea de paso, si usted continúa leyendo Daniel, vemos que en el tercer año de Ciro, Daniel tiene una visión. O sea que él no murió incluso en el primer año del reino de Ciro. Él vivió unos años más. No sabemos hasta cuándo, pero saquemos la cuenta. Si está en el año 605, al principio del capítulo 1, y termina el capítulo año en el 539, ¿cuántos años hay entre el 605 y el 539? 66 años. ¿Ok? Sabemos entonces que, y Daniel vivió por lo menos 2 o 3 años más, porque la Biblia así lo menciona, el mismo libro de Daniel. O sea que Daniel estuvo cerca de 70 años en Babilonia, en la región de Babilonia. ¿Ok? Así que, otro punto también para observar es que dice el versículo 4, muchachos. La palabra muchachos no habla de niños, tampoco habla de personas adultas, sino de adolescentes. Es la palabra que se utiliza para adolescentes. Entonces, de ahí es donde sacamos que Daniel, cuando llega a Babilonia, llega en la edad de adolescencia. Estamos hablando de 13, 14, 15, 16 años. ¿De acuerdo? Y si él vive entonces unos 69 a 70 años, significa que Daniel tenía para el momento de Ciro, ¿qué edad? 85 años aproximadamente. ¿Ok? 85 años aproximadamente. Entonces, vemos que Daniel propone en su corazón, desde muy joven edad, no contaminarse. ¿A qué edad? 13, 14, 15 años. 13, 14, 15 años. ¿Ok? Vemos de que vivir para Cristo no es algo que solamente se da en gente mayor o gente adulta. Vivir para Cristo es posible y debiese ser en realidad la realidad de todos aquellos que profesamos fe en Él, inclusive de muchachos de 13, 14 y 15 años. No debemos de pensar, bueno, porque tiene 15 años es demasiado joven y quizá no es en seria su dedicación. No, no debemos de pensar así. Debemos de más bien inculcar, debemos de más bien motivar a que desde lo más joven, si profesa fe en Cristo, que su profesión sea firme y que exprese entonces su amor a Cristo con todo su ser. No debiésemos de minimizar por la edad que alguno de nuestros jóvenes pueda tener y decir, bueno, vamos a ver, deja porque todavía es muy joven y de repente ya cuando se pone mayor y en unos años más vas a ver que no era serio. No debemos de minimizar cuando en nuestros jóvenes vemos su expresión de fe en el Señor Jesucristo. Más bien debemos de orar por ellos, que sí sea real, y debemos de pedir de que, así como Daniel, que en ellos también pueda haber este sentir profundo en su corazón real de una dedicación entera para el Señor. Vemos pues de que, contrario a lo que se piensa, una vida sin compromiso, una vida intransigente,
para Cristo puede ser vivida desde su más joven edad. Puede ser vivida desde su más joven edad. Y en el caso de Daniel, quiero recalcarles algo, que él vivió de esta forma por básicamente toda su vida. Toda su vida, 70 años de lo que sabemos. Lo de él no fue una pasión de juventud, no fue una pasión juvenil. Lo de él fue en realidad una entrega diaria por 70 años, diariamente entregando su vida al Señor. Diariamente encomendando su vida al Señor. Diariamente. Nosotros, pues, de igual forma debemos de vivir enteramente dados todos los días de nuestra vida. Y pensando en nuestros hijos, debemos de enseñarles para que vivan para el Señor de la manera que Daniel lo hizo desde su más joven edad. Algunos de nosotros quizá piensan que no puedes pedirle mucho de tus hijos porque son pequeños o son jóvenes. No, hermanos, no. Más bien, si algo debemos de continuamente recordarles que si tienen esa bendición, en realidad de ser creyentes, que vivan vidas como las de Daniel, desde su más joven edad, totalmente entregados a su Dios. Y miren, no solamente a llevar una vida devocional, personal, de relación personal, sirviendo a su Dios desde su más joven edad. Sirviendo a su Dios desde su más joven edad. Pero recuerden, todo empieza en una vida desde el corazón, ¿cierto? Daniel, dijo, él propuso en su corazón, en su ser más interno, en el interior de su ser, dijo, yo no puedo contaminarme, yo no voy a vender a mi Dios, ni voy a vender mi confianza, mi fe en Él por nada. Yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿tenía Daniel, digamos, motivaciones externas que lo obligasen a él o lo forzasen a él a serle fiel a Dios? ¿Había algún papá o alguna mamá diciéndole, hijo, mira, pórtate bien, camina así bien o algo? De lo que sabemos, sus padres no estaban. Sus padres no estaban. Se mencionan que habían 3 amigos suyos, ¿cierto? Que son Ananías, Misael y Azarías. No se menciona a nadie más. No sabemos si habían otros chicos judíos o no. Puede ser que sí. La Biblia no nos lo menciona. Pero básicamente vemos que hubieron momentos en que Ananías, Azarías y Misael no estaban junto con Daniel. Cuando uno lee con atención el libro de Daniel, uno ve que a veces estaban separados. Y es muy posible que hubieron más de una oportunidad estaban separados. Pero yo quiero que usted vea algo, amado, de que aun cuando uno es joven, no es porque tiene que estar ahí una persona para que esa persona joven sea fiel a Dios, sino que ya que eso es algo que está en el corazón en realidad del joven, así no haya nadie. Él sabía que su Dios estaba viéndole, que su Dios estaba allí junto con él y que él no podía hacer eso contra su Dios. Era una relación que él tenía con su Dios tan real, tan firme, que aún así no hubiese alguien a su alrededor para verlo, él se mantenía fiel a su Dios, desde su más joven edad. Así que una vida vivida para Cristo debe empezar desde la más temprana edad, desde la más joven edad. Pero también una vida vivida para Cristo debe ser hecha confesándole delante de todo hombre. Debe ser hecha confesándole delante de todo hombre. Mira el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Venga conmigo también al capítulo 2, al versículo 25. Esto sucede más adelante en la vida de los jóvenes. Sí. Vamos al 4 mejor, vamos al 4.
capítulo 4, versículo 1 al 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Baje hasta el versículo 18. Y ahí él tiene una visión, un sueño, y no sabía de qué se trataba. Pero en el versículo 18 entonces dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar o Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y le da la interpretación. ¿De acuerdo? Versículo 20 dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Y continúa dándole la interpretación del sueño que Nabucodonosor había tenido. Bajen unos versículos más. Y entonces, versículo 25, Daniel le dice a Nabucodonosor qué es lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Versículo 27, preste atención. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Por qué les he hecho leer esto? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que nosotros hemos de vivir en esta cultura confesando, así como Daniel lo hizo, confesando ante todo hombre acerca de nuestro Dios. No debemos de quedarnos callados. Y esto fue lo que Daniel hizo. Hace un tiempo atrás yo les conté de la oportunidad que tuve en un vuelo a Lima de sentarme junto a un político que llegó a ser el primer ministro del Perú solo unos meses después que las elecciones se dieron allá en el Perú. Y les conté que en aquella oportunidad que me senté allí, no le testifiqué. Y cuando ya tomé el valor para testificarle, el hombre estaba así, dormido. Y ya no le testifiqué. No le testifiqué. Y me senté al lado de él. Estábamos en clase económica, todavía no había sido elegido para el gobierno, ¿ok? Estábamos en clase económica viajando, ¿no? Y ahí estaba él. Y meses después, creo que fueron 2 meses después, su partido ganó las elecciones y él fue puesto como primer ministro del Perú. Bueno, Daniel no hizo lo que yo hice. Daniel no tuvo temor, no tuvo vergüenza, no hubo nada que lo detuviese de proclamar la grandeza de su gran Dios y de decirle a todos, incluyendo al rey, que el rey debía de humillarse ante el Dios del cielo, ante el Dios altísimo. No tuvo ninguna vergüenza, no tuvo ningún temor. Y sabe, Daniel nos enseña que nosotros debemos de hablar a todos los hombres a los que el Señor trae a nuestra esfera.
Dios puso a Daniel en aquella esfera donde él iba a tener contacto con el rey Nabucodonosor y con otros en la corte. Y Daniel nunca se amilanó, nunca tuvo miedo, no tuvo temor, o si lo tuvo, no dejó que eso determinase si él hablase o no. Pues puede ser que lo tuvo en algún instante. Él es un ser humano como tú y como yo. Pero sin embargo, eso no fue lo que decidió al fin de las cosas. Él habló. Y por eso les he hecho leer estos pasajes, porque vemos que Daniel desde el principio, por ejemplo, en el capítulo 2, que no hemos leído por tiempo, en el capítulo 2, cuando al rey se le fue un sueño que tuvo y que manda llamar a todos los magos y astrólogos y le dicen, ok, díganme qué sueño soñé. Y los magos le dicen, oiga, rey, pero usted sí que se pasa, ¿no? Cualquiera dice, tuve este sueño, a ver, dígame qué quiere decir. Pero usted está pidiendo de que nosotros le digamos qué es lo que usted soñó. Y dice, nunca tal cosa se ha pedido. Y entonces Daniel, cuando el rey determinó, ustedes lo que pasa es que quieren que yo les diga para que ustedes me engañen con la interpretación. No, pues, si no me dicen qué he soñado, todos se me mueren ahora mismo. ¿Ok? Así que llega la orden de que van a matar a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los que descifraban supuestamente este tipo de cosas, ¿no? Y llega esta noticia a Daniel y Daniel dice, un momento, deme un tiempo, y fue junto con sus compañeros, oraron a Dios y Dios le reveló cuál fue el sueño que Nabucodonosor tuvo. Entonces manda a llamar al jefe, ¿no? Y le dice, ve, dile al rey que yo le voy a decir la interpretación. Y cuando él le habla al rey, claramente, cuando Nabucodonosor le pregunta, ¿tú me vas a decir el sueño? Y dices, no yo. Hay un Dios, que es el Dios, que es el gran rey. Ustedes escuchen las palabras ahí, porque que tú vengas, y estamos en una corte oriental, no es acá como el día de hoy que está entre el presidente y que la gente osa hablar barbaridades contra el presidente en su cara, ¿no? Y que dice, mira, tú eres un tal por cual, ¿por qué? Porque se sienten protegidos, que nada les puede pasar, ¿no? Y decimos que es la libertad de expresión que tenemos en este país. Pero nadie osaría en una corte oriental hablarle a un rey en una forma así. Decirle a un rey que es el rey supremo del mundo en aquel entonces, básicamente, que hay un rey que es superior a él, es un no, ¿ok? Es algo que tú no haces. Pero Daniel no se podía quedar callado. Daniel le dice, hay un Dios que es el gran rey. Ese Dios es el que te va a decir el sueño que tú has tenido, porque Él es el que te dio el sueño. Y cuando le dice el sueño, y cuando le da la interpretación de él, que era acerca de la estatua, y que Nabucodonosor era esa cabeza de oro en esa estatua, Nabucodonosor dijo, wow, dice, tu Dios de verdad que sí es un gran Dios. ¿Ok? Pero Daniel no se quedó callado. Y más adelante, cuando esté en el capítulo 4, que es el pasaje que hemos leído porciones de él, una vez más Daniel viene y ahora Nabucodonosor tiene otra vez un sueño. Pero este sueño era un aviso que Dios le estaba dando para decirle a Nabucodonosor, tu orgullo, tu jactancia es tal que yo te voy a ti a traer abajo. ¿Ok? Yo te voy a traer abajo. Y entonces viene Daniel y una vez más le interpreta el sueño. ¿Y qué es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor, este gran rey, soberbio, altivo, que con su sola palabra manda a matar a quien no le caiga bien? Le dice, redime tus pecados. Lo llama pecador, abiertamente. Le dice, tú eres una persona que ha pecado y que necesita redención por sus pecados. ¿Se da cuenta? Daniel no tenía nada que le impidiese, no dejaba que nada le impidiese confesar a su Dios delante de todos los hombres. Lo hacía ante el rey y lo hacía ante cualquier otra persona. Y nosotros también debemos de vivir así el día de hoy, en medio de una cultura que cada vez es más contraria a Jesucristo, más opuesta a Jesucristo. Nosotros también debemos de continuar confesando a Jesucristo delante de todos los hombres. No debemos de quedarnos callados. Y estás en la universidad y se burlan de Jesucristo, como les contaba la semana pasada, que un maestro aquí en la FIU le dijo a los chicos el primer día de clase, creo que fue, escriban el nombre Jesús.
y que dijeron, ok, ya escribió el nombre de Jesús, ahora pongan el papel en el piso y pisoteen ese papel. Y lo que quería hacer era verdaderamente pisoteen el nombre de Jesús. Bueno, que te levantes en ese entonces y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a pisotear el nombre de aquel que me salvó, que dio su vida por mí. ¿Cierto? Y quizá en el trabajo también. En el trabajo donde quizás están los compañeros y que los compañeros de trabajo y que hablan como habla la gente del mundo, ¿no? En sus cosas, y eventualmente tú tienes una oportunidad de hablar de Cristo, no te quedes callado. Habla del Señor Jesús. Porque necesitamos entender, amados, lo siguiente. Ustedes no tienen la oportunidad de hablarle, por ejemplo, a Isidoro, a Adolfo, a Zacarías, a Rieder, a Juan, a Mayer. Estos nombres que le estoy diciendo son personas que trabajan para nuestra empresa en el Perú. Ustedes no van a tener oportunidad de hablarles a ellos, pero yo sí, porque Dios me ha puesto en esta esfera en mi vida, ¿cierto? En la cual tenemos empleados en el Perú que cuando yo voy para allá tengo la oportunidad de hablarles de Cristo. Pero ustedes no. Pero en mi esfera, yo sí. Es más, se convierte en una responsabilidad en realidad de hacerlo. Pero yo no tengo la esfera que tú tienes. O sea, tú tienes tus vecinos, son tus vecinos. Y tú tienes tus compañeros de trabajo. Y están tus familiares. No son los míos, no son mis vecinos, no son mis compañeros de trabajo, no son mis familiares, ¿cierto? No son mis amistades, son las tuyas. Tú tienes tu esfera, yo tengo la mía. Pero en la esfera donde Dios nos ha puesto es donde nosotros debemos de confesarle y nunca amilanarnos, nunca atemorizarnos para no hacerlo. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacerlo. Y una vez más, yo no puedo hacerlo en tu esfera como tú no puedes hacerlo en la mía. Pero cada uno de nosotros seamos responsables de hacerlo en nuestras propias esferas. A través de los años he conocido que hay veces hay mucho temor para hablarle a las personas de Cristo. Yo he conocido personas que tú nunca tendrías ninguna duda acerca de la profesión de fe y de la realidad de un hermano o una hermana de que ellos son de Cristo. Pero sin embargo, sabrías el miedo que le tienen de hablarle a su papá o a su mamá de Cristo. El miedo que le tienen de hablarle a alguno de sus hijos de Cristo. El miedo que le tienen de hablarle a su esposa o a su esposo de Cristo. Le tienen miedo. Le tienen pánico, temor. Piensan que quizá van a perder la relación, piensan que quizá no les va a escuchar, piensan que van a haber problemas y a veces se quedan callados. O el miedo que le tienen de hablarle a su jefe de Cristo. Piensan que el jefe les va a hacer algo. Déjenme decirles, nosotros, aun cuando la gente el día de hoy no esté muy abierta y estemos cada vez en una sociedad que es más bien más cerrada, nosotros debemos de continuar confesando a nuestro Señor en la esfera de personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Tenemos que hacerlo. Daniel lo hizo en situaciones y en una condición, en una cultura mucho peor que la nuestra. En un ambiente mucho peor que el nuestro, pero él lo hizo. Una vida, me quedan 2 puntos más, una vida para Cristo debe ser vivida también con audacia y persistencia. Audacia y persistencia. El capítulo 1, el versículo 3 y del 8 al 16, dice así: Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Del 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego
que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Miren, vivir para Cristo en medio de una sociedad, de una cultura que es contraria a Cristo, requiere audacia. En inglés, boldness. Vemos que Daniel fue un joven audaz y todo el resto de su vida en realidad mostró audacia. Ya que él había claramente determinado que aceptar la ración de la comida y de la bebida del rey significaría contaminarse, pondría en riesgo su estilo de vida, Daniel osadamente, audazmente, podríamos decirlo atrevidamente, es decir, él se expuso a un riesgo. Eso es lo que quiero decir por audacia. Estar dispuesto a exponerse al riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que él se estaba exponiendo? El riesgo de su vida. ¿Ok? Ese era el riesgo. O sea, él consideraba que vivir para Cristo debía ser al punto incluso de si para hacer esto uno arriesgaba su vida, de hacerlo. Dicho sea de paso, ¿no es ese el nivel de compromiso que el Señor Jesucristo requiere de todos nosotros? Si no estás dispuesto aún a dar tu vida por mí, entonces dice, no eres digno de seguirme. ¿Ok? O sea que el estándar es el mismo. El estándar para Daniel es el mismo que para nosotros el día de hoy. No es nada distinto. ¿De acuerdo? Ahora bien, vemos que Daniel, entonces, él reconoce que comer de la comida del rey, beber la bebida del rey significaba comprometer su estilo de vida, y él dijo, no, yo no puedo hacer eso, y eso inmediatamente, entonces, okay, ¿qué vas a hacer, Daniel? Bueno, tengo que hacer algo que aún puede poner en riesgo mi propia vida. Voy a ser audaz en esto. Voy a hablar con ellos y les voy a decir claramente cuál es mi situación y que yo no lo puedo hacer. Y que bueno, pues pase lo que tenga que pasar. ¿Se dan cuenta de ello? No sé si lo captan ahí, pero eso es lo que estaba tomando lugar. Esta era la dinámica que estaba tomando lugar allí. Y vemos de que él se acerca primero a Aspenaz. Hay dos nombres que son mencionados, Aspenaz y Melzar, ¿ok? Y él va, ¿ok? Y le habla a Aspenaz y le dice, mira, no me obliguen a contaminarme. No me obligues a contaminarme. Ahora, nosotros leemos solamente eso, pero estoy seguro de lo siguiente, que él explicó más, porque Aspenaz le hubiese dicho, pero ¿por qué te vas a contaminar? Esta comida, si el rey la come y no se muere, ¿tú qué contaminación estás hablando? ¿Se dan cuenta o no? ¿Ok? Entonces, Daniel le dice, bueno, es que mira, ve, como tú sabes, yo soy un judío y nosotros venimos de allá y nuestro Dios nos dio leyes. Y entre esas leyes nos puso estas leyes. Y si yo empiezo a comer esto de acá, yo voy a romper la ley de mi Dios. No me obligues a contaminarme. Él habló en forma abierta y explanatoria. Él explicó qué significaba contaminarse. Fue muy abierto, fue audaz. Él sabía que la respuesta podía haber sido, oye, compadre, tú estás loco. Se acabó la historia. No podemos permitir ese tipo de actitudes. Aspenaz pudo haber dicho, mira, yo lo permito contigo, después todo el mundo va a querer lo suyo. Yo no puedo hacer eso. O sea, había una cantidad de posibilidades de cuál podría haber sido la respuesta de Aspenaz. Daniel probablemente nunca pudo pesarlas todas ellas, pero él, actuando en confianza en su Dios, fue y le dijo a Aspenaz, por favor, no me obliguen a contaminarme. ¿Y qué es lo que dice de lo que hemos leído? Dice, y Dios le dio gracia. Dios le dio gracia. Cuando tú y yo actuamos audazmente por nuestro Dios, Dios nos da gracia ante aquellas personas ante las cuales actuamos audazmente. Pero no, yo no puedo pensar en decirle a mi jefe tal cosa. ¿Pero por qué?
Es que tú no sabes, me puede poner en un horario que me... Dios también te puede dar gracia. Lo hizo con Daniel. Y si te pone en ese horario, será el precio pues que el Señor quiere que se pague en ese instante. O sea, la cosa es que nosotros debemos de vivir con audacia en ese tiempo. Y Daniel vivió así, pero también con audacia y persistencia. Porque ¿qué fue lo que le dijo Aspenaz? Sí, le dio gracia, pero no le concedió la petición. Le dijo, lo siento, mira, es que, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde uno ve la gracia. Porque no le respondió mal. No le dijo, mira, sinvergüenza, ¿qué te has creído tú? Me vienes a mí a pedir tal cosa. No, le dijo, mira, él se encuentra explicándole por qué no lo hacía. Y le dice, es que ¿sabes qué? Que si viene el rey y que tú no estás comiendo de todas esas carnes y todas esas cosas y solamente te doy como tú me estás pidiendo a mí, legumbres, vegetales. Vas a estar todo flaco y pálido. Y entonces el rey va a decir, oye, ¿por qué está así? ¿Y qué le voy a decir al rey? No, es que, rey, él me pidió que le dé esto y le estoy dando eso. Y en esencia decir, y rey, no he hecho lo que tú has dicho, el rey me va a mí a matar. Mi cabeza va a estar en riesgo. Y entonces dice, temo al rey y temo por mi vida. No puedo hacer eso. Le explicó, ok, Daniel, entonces, dice, no hay problema, le dice, entiendo tu posición, Aspenaz. Chévere, ningún problema. Entonces, Aspenaz, como eran muchos los que habían sido deportados y que estaban en preparación, él había encomendado a Daniel y a sus amigos bajo Melzar. Y entonces vemos a Daniel que su audacia no se quedó solamente para con Aspenaz, sino que ahora fue donde Melzar. Y le insistió a Melzar. Y dice, Melzar le dice, yo sé lo que ha dicho Aspenaz, pero te pido, por favor, prueba con nosotros, aunque sea dale 10 días. Entonces Melzar dijo, bueno, ya pues, vamos a probar. Y entonces vemos de que Daniel no solamente era audaz, no era solamente osado, sino que era persistente para vivir para su Dios. Él no iba a dejar que un primer no fuese determinante y decir, bueno, pues ya, Dios, ya, al menos yo ya traté. No, sino que él insistió porque él no quería. Recuerden, la intransigencia estaba ahí a través de toda esta historia, ¿ok? Él no iba a dar su brazo a torcer, él no iba a vivir de una forma que no fuese agradable a su Dios. No podía permitirlo. Y él no iba a tomar como un no, él no iba a tomar un no como la respuesta pues con la cual él se iba a satisfacer. Él iba a insistir en lo que Dios pues le favoreciese. Y así que el segundo, Melzar, acepta y le dice, está bien, voy a probar contigo 10 días. Y le da a comer legumbres, sí. Al cabo de los 10 días, dice, los ve más robustos y de mejor semblante. Los ve más saludables. Y por robusto, su rostro evidenciaba que estaba fuertes. Fuertes. ¿Ok? Ahora, dicho sea de paso, hay algunos que van aquí a esta porción de la palabra y dicen, ajá, acá Dios está enseñando los beneficios de una dieta de vegetales, ¿ok? Y que no hayan carnes. Y hay libros que le llaman la dieta de Daniel. Y hay mensajes que se dan en iglesias que hablan acerca de los beneficios de una dieta de vegetales. Mire, si usted va a ir a una iglesia para escuchar un mensaje de la palabra de Dios de los beneficios de una dieta de vegetales, corra de esa iglesia. Pues, la Biblia no es un libro de cocina. ¿Ok? La Biblia no es un libro de cocina. Aquí el punto no tiene nada que ver con la dieta. ¿Ok? No es para exaltar una dieta de vegetales por sobre una dieta que incluye carnes. No tiene nada que ver con eso, señores. ¿Ok? Alguien puede decir, pero es que ¿acaso las leyes dietéticas no tenían también como un propósito secundario el poderle dar una dieta saludable al pueblo de Israel? ¿Podemos dar hasta ese punto? Sí. Pero principalmente la Escritura lo que enseña es que la dieta de Israel no tenía
como su mayor propósito el bienestar de salud de los israelitas, sino el de mantener al israelita apartado. Y yo quiero que usted entienda eso, por favor. ¿Por qué? Porque la dieta de Israel no era una dieta de legumbres. La dieta de Israel incluía carnes. ¿Se da cuenta? La dieta de Israel incluía carnes. Y si usted quiere hacer el punto de cuál dieta es mejor, bueno, indudablemente es una que incluya carne. Así que acá todos a comer carne. Amén, dicen por ahí atrás. Una dieta, de acuerdo a como Dios se la dio a Israel, incluía carnes. Pero el punto es cuando usted dice, ¿pero por qué esta carne? ¿Por qué esta tan? Bueno, puede ser que haya sido que algunas carnes, sobre todo en aquel entonces, a diferencia de hoy en día, ¿ok?, hayan sido más dañinas que otras. Pero principalmente cuando uno lee la ley dietética, tiene mucho que ver la forma en que la carne llegaba al plato del israelita. La sangre debía ser totalmente sacada. Habían ciertas cosas que la hacían, por decir así, como lo llamamos el día de hoy, kosher. ¿Ok? Tenía que ser matado en cierta forma. Y todo eso tenía una razón de ser con respecto a la sangre. ¿Por qué? Porque decía que en la sangre estaba la vida. Y la vida era lo que se pagaba. Era parte de todo el contexto mayor del sacrificio y la sangre derramada y cómo hacer redención de pecado. Entonces, por favor, no se deje usted enamorar por esas cosas como, por ejemplo, la dieta de Daniel, sí que hay que probarla porque es una dieta comprobada que va a estar más robusto y más fuerte y todo lo demás. Pues no tiene nada que ver. En realidad hay un aspecto sobrenatural en lo que acá toma lugar. Es Dios el que solamente por comer legumbres y beber agua que les dio a ellos un mejor semblante. No es en realidad la dieta de por sí. Y algunos que lo van a explicar, no, que te limpie el hígado y que esa es una desintoxicación del hígado y tanta cosa. Señores, una vez más, si usted quiere una dieta bíblica, la dieta bíblica incluye carnes. ¿Ok? Incluye carnes. O sea, una dieta bíblica no es sin carne, es con carne. ¿Ok? Otro que dice, amén, ya hay hambre. Ya ahorita acabo, hermanos. Así que, otro aspecto que quisiera recalcar aquí, ya que estamos hablando de esto, es lo siguiente. Daniel no se fue por las ramas. Él fue audaz y él dijo las cosas en blanco y negro. No lo dijo irrespetuosamente. No dijo, mira muchacho, tú no sabes quién yo soy. Yo soy hijo del rey. Y como hijo del rey de reyes, tú más bien tendrías que estar sirviéndome a mí. Pero bueno, pero yo quisiera esta dieta. No. Daniel no hablaba así. Daniel hablaba con mucho respeto. Daniel hablaba él entendía que él estaba bajo autoridad. ¿Ok? Pero Daniel no iba como manejando las cosas o presentando las cosas así como quizá algunas personas lo harían, ¿no? Mira, Aspenaz, ¿cómo te puedo decir, Aspenaz? Sabes, desde que llegué, la comida del rey como que me causó un poco indigestión y sería mejor si quizá no la como. Él no fue con esa. O él no fue, mira, ¿sabes qué? Las carnes, mira, aun cuando estaba en Israel, las carnes me caían mal. Él no fue así. Él fue y le dijo, mira, Aspenaz, por favor no me obligues a contaminarme por esta y esta razón. Escritura. Le explicó por qué él se contaminaría. Pero él no fue por la tangente, como quizá algunos escogerían, de no ser directos, de dar la razón por qué Dios dice esto, por qué Dios dice aquello. Y se lo presentan pintadito, como así medio adornado, ¿ok? Porque les da medio vergüenza o porque qué sé yo. Muchas razones pueden haber, pero no, Daniel fue y le dijo, por favor, por esta razón, no me dejes contaminarme, te lo pido. Así que nuestra vida debe ser vividas con audacia y persistencia para Cristo. El estilo de vida de los creyentes no tiene ni debe ajustarse de acuerdo al tiempo en el que vivimos, pero el nuestro debe mantenerse todo tiempo en acuerdo con las Escrituras. Finalmente, una vida vivida para Cristo debe ser hecha con fe en su ayuda continua.
Versículo 13, fe en su ayuda continua. Daniel le dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel tenía una confianza de que Dios le ayudaría. Dios le ayudaría, ya que él tenía determinado en su corazón vivir en obediencia para Dios. Él confió en que Dios le ayudaría para que así fuese, si Dios quería que él estuviese vivo, ¿cierto? O sea, Daniel pensaba muy bíblicamente. Daniel pensaba y tomaba decisiones basado y guiado por las Escrituras. Decía, bueno, si Dios me ha traído hasta acá y Dios me ha traído a la corte del rey con un propósito y Dios va a querer que yo le sirva a él ahí. Por otro lado, yo sé que Dios no va a querer que yo rompa su ley. Y entonces él traía uno y lo otro. La soberanía, lo que él sabía que Dios era el Dios soberano, y las leyes que él sabía Dios le había dado, y decía, bueno, significa que yo no puedo comer de esa comida. Y ya que yo no puedo comer de esa comida, aunque me están mandando que la coma, entonces no me queda otra. Señor, confiaré en ti. Y si tú vas a querer que yo esté acá, ya que tú me has traído, pues tú verás cómo harás. Señores, eso es fe. Eso es fe, eso es confianza en que Dios es el soberano y que Dios no se contradice a sí mismo. Y amados hermanos, cuánto bien nos haría a nosotros el de tener esta misma forma de vivir. Esta es la vida de fe, amados. Es traer a mente, cuando enfrentamos una circunstancia, traer a mente todo lo que sabemos es verdad acerca de Dios. Que Él es soberano, que Él controla las circunstancias, que Él es el que determina las cosas. Y a la misma vez, todo lo que sabemos que Dios nos ha mandado en su palabra. Lo que Él no quiere que hagamos o lo que Él positivamente quiere que hagamos. Y ponerlo todo junto allí. Y cuando nos encontramos que, bueno, como que, pero en esta circunstancia, ¿cómo hago? Simplemente hacer lo que Él dice y dejarle los resultados a Él. Eso es todo. No hay otra cosa que podamos hacer. Y esto es vivir con confianza en Dios. Esto es ser guiado por la palabra de Dios. Nuestras vidas deben de ser vividas en la misma manera en la que Daniel vivió. Con confianza en su Dios, dejando los resultados a Él. Así que les repito solamente los puntos para que ustedes lo tengan presentes. ¿Cómo vivir en medio de una cultura que es contraria a Cristo el día de hoy? Primero, de una manera intransigente. Segundo, empezando desde la más joven edad, con una dedicación entera al Señor. Tercero, confesándole delante de todos los hombres. Cuarto, con audacia y persistencia. Finalmente, con fe en su ayuda continua. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el ejemplo de la vida de Daniel. Probablemente no hay ningún otro ejemplo en toda la Escritura de una vida de la cual se nos provee tanta información que fue vivida por 7 décadas en total entrega y consistencia para ti. Señor, te damos gracias porque Él tenía el mismo espíritu que era el que le daba la fuerza y el poder, a diferencia algo con nosotros. Una sola diferencia. El espíritu aún no moraba permanentemente en el creyente. Sin embargo, el Espíritu de Dios mora permanentemente ahora en nosotros. Pero el mismo Espíritu, que es el que fortalece, que es el que guía, que es el que enseña, que es el que nos da la fuerza interna, es el mismo Espíritu. Y es la misma palabra. Y son los mismos requerimientos. Es la misma santidad a la que Daniel fue llamado a vivir que la que nosotros somos llamados a vivir. Padre, gracias por darnos a través de la vida de Daniel un ejemplo al cual podemos imitar. Padre, damos gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, por aquellos que están aquí que no son tuyos. Señor, que el día de hoy se den cuenta
que ellos necesitan de este Salvador, que es tu Hijo Jesús, el único que puede perdonar sus pecados y puede transformar sus vidas. Te suplico que no se vayan de aquí sin entender y venir a Él personalmente para pedirle perdón y para pedir de Él vida eterna. Te pido pues que tú hagas esta misericordia con ellos. Por lo demás, Padre, bendícenos, acompáñanos, bendice a Melchora que viaja en unas horas hacia el Perú, llévala con bien. Te pido también por Silvia, a Daniel, Verónica y por mí mismo que viajamos para encontrarnos con los hermanos Sánchez en México. Te pido que sea un tiempo de bendición y de proclamación de tu palabra para tu honra y gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.